Capítulo 6. Bruce hizo un buen trabajo evitando tener demasiados compromisos de tiempo como él mismo, cultivando una reputación de voluble que se transformó en una reputación de priorizar a sus hijos, Tanya, y a la empresa en un distante segundo plano. Si la gente pensaba que cambiar su estilo de vida tan rápido era sospechoso, esta opinión fue eclipsada por quienes pensaban que el multimillonario despistado siendo un buen padre era adorable. Decora las bolas con boles de emoji, fa la 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 la, la 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 la. Cantó Tanya, equivocándose deliberadamente. Fue divertido encontrar los errores más sucios posibles sin ser demasiado obvio. Esta es la razón para estar alegre, fa la 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 la, la 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 la. Personalmente, pensó que el vestido rojo forrado de piel desentonaba con su tono de piel gris y su cabello, que absorbía un poco más de luz de lo normal para el cabello humano. De hecho, sin maquillaje para darle color a su piel, el color más brillante que no desentonaba era el lavanda. Pero era época navideña, así que el rojo y el verde estaban a la orden del día. Además, era bastante cómodo. Bostezo, maullido nuestro día y villancico, fa la 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 la, la 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 la. Siempre viene bien añadir alguna tontería para desbaratar el ambiente. Ay, la vieja mula novia está estéril, fa la 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 la, la la la, la la la. Fue difícil encontrar la manera de destrozar el villancico navideño. Sí. Pero valió la pena. Tanya, princesa, basta, dijo Bruce, dándole una palmadita en el hombro mientras jadeaba para no echarse a reír. Por desgracia, Tanya se dio cuenta de que estaba fingiendo. Maldita sea, sabía de antemano que lo haría. La delató Alfredo simplemente se estaba volviendo predecible. No había terminado. Se quejó Tanya. Estaba bastante orgullosa de su destrozo de la cuarta estrofa. Puedes terminarla luego, dijo Bruce inmediatamente. Un poco irritado, incluso. Quizá cometió un error, aunque había muy pocas cosas que Bruce no pudiera eludir siempre que mantuviera cierta frecuencia de apariciones. Una de las cosas que no quería perderse era la gala benéfica navideña de Wayne. Se celebraba en Nochebuena, y él había inaugurado su actuación explicando cómo había cantado villancicos en ese mismo escenario cuando era niño. También conozco Silver Bells. Ella se ofreció, intentando transmitir un silencioso y esta vez lo cantaré bien con una expresión tímida que su cabeza giraba para ocultar a los espectadores. Esa es más fácil. Al parecer, incluso Batman consideraba sagrada la Navidad. O quizás solo la fiesta de Navidad. Debería haber dicho algo si quería que cambiara de táctica. De acuerdo. Dijo, después de comprobar el estado de ánimo de la multitud. Esta vez, cantó el villancico con precisión, con solo una ligera pronunciación incorrecta, omitiendo alguna sílaba que allá. Ted Dals tenía muchas palabras inglesas confusas y frases arcaicas que nunca había oído, propicias a la malinterpretación, pero Silver Bells era una canción mucho más sencilla. Tras el final, hubo un aplauso cortés. Este aplauso fue interrumpido por una explosión de energía que golpeó el techo, cubriéndolo con una capa de hielo. La nieve caía sobre la pista de baile mientras todos jadeaban al unísono. La iluminación de la sala se apagó, aparentemente porque las luces estaban dañadas, pero probablemente se habían apagado. Atención, saludó el tono soso, casi mecánico, del Dr. Víctor Fries, alias Mr. Freeze. Quítense las joyas con calma y presenten sus carteras y bolsos para que los recojan. Un grupo de secuaces con parcas y linternas frontales comenzó a entrar en la sala. Por lo demás, la habitación estaba iluminada por las energías azules contenidas en el traje de contención y el arma hipotérmica del señor frío. Cada secuaz tenía un pequeño modelo portátil, pero solo podían congelar cosas pequeñas, como personas. El arma gigante era el verdadero peligro. Cualquier intento de resistencia no contará con un sombrero de copa y una pipa, aunque seguro que los necesitarás. Las bobinas de energía del rayo congelador zumbaron al activarse en una exhibición de amenaza. Su primer encuentro personal con uno de los supervillanos locales en lugar de estar separados por una conexión informática o un hechizo de adivinación. ¡Qué novedoso! Bruce se hizo a un lado rápidamente, recogió a Tanya y la depositó en los brazos de la socialite que se había ofrecido a tocar el piano para los villancicos, la señorita Selina Kyle. A Tanya le parecía una especie de cazafortunas, aunque ella misma no podía negarlo. Simultáneamente, las metió a ambas detrás del piano. Hay una trampilla ahí atrás. Le susurró a la mujer. Llévate a Tanya y escóndete. Tanya se preguntó cuál sería su excusa para no unirse a ellos. Cierto. Richard seguía ahí fuera, ¿no? Sinceramente, Bruce a veces dificultaba mucho apoyarlo. Si hubiera estado escondida sin testigos, podría haber usado todo tipo de trucos de magia, como invocar su traje de Batman o ocultar a Richard.
¿Sabes dónde está la trampilla?, preguntó Selina de inmediato. Tanya negó con la cabeza. Genial. Me he quedado con el bebé más pesado del mundo. Ese título, pensó Tanya, probablemente era inexacto, pero lo suficientemente aproximado como para no discutirlo. Ya se lo dirá Alex más tarde. Y ahora necesito encontrar el escondite. Si tuviera que añadir una trampilla aquí, la pondría. Recorrió el escenario con sus uñas postizas y se detuvo cuando, presumiblemente, se enganchó en algo. Aquí estamos. Con sorprendente destreza, encontró al pestillo de la trampilla y las metió a ambas con un movimiento suave y una gracia felina. Dentro había, exactamente lo que esperaría debajo de un escenario. Principalmente almacén y algo de maquinaria. Vamos, gatita, veamos a dónde nos lleva esto. Si te quedas aquí, tu olor se acumulará. Es justo. Curiosamente, mientras caminaban hacia la salida, Selina robó un adorno navideño perdido al que le faltaba un cordel, que por alguna razón representaba un gato de la suerte. Lo metió en su bolso con tanta facilidad que Tanya no estaba del todo segura de si la mujer se había dado cuenta. Bueno, no era nada. El hecho de que la mujer aparentemente tuviera las habilidades de una experta ladrona era preocupante, pero una baratija turística de mal gusto de China era un precio barato para obtener esa información. La gala se celebraba en el gran salón de la mansión Wayne, así que la zona de bastidores no se extendía mucho antes de que llegaran a los pasillos habituales de la mansión. Bueno, ¿dónde está tu habitación, gatita?, preguntó Selina. Probablemente ya sea tu hora de dormir de todos modos. Te limpiaré, te arroparé, lo que sea. Bruce me debe una por cuidar niños. Eso fue un avance sustancial desde la última vez que Tanya fue entregada a un posible pretendiente cuando Bruce tuvo que atender algo, ya que esa mujer dijo que no lavaba pañales. Si esto fuera una prueba, Selina la habría probado. Al mismo tiempo, tampoco estaba siendo tan amable con la hija, lo que hablaba bien de ella por no intentar la vía de la manipulación. O bien, hablaba bien de sus habilidades de manipulación. Una de esas. ¿Qué tan plausible sería que siquiera supiera la respuesta a esa pregunta? Tener un buen sentido de la orientación probablemente caería en la narrativa de muy inteligente para su edad. Pero enturbiemos las aguas, nunca ha estado aquí. Dijo. ¿Por dónde es dónde? La puerta principal está por allá, dijo Selina inmediatamente con seguridad, señalando hacia la entrada principal. Ve allí, dijo Tanya inmediatamente. Cambiará de dirección a mitad del camino cuando finalmente reconozca algo. Navegar con puntos cardinales es demasiado, pero los puntos de referencia son mucho más plausibles. Ojalá lo del señor Frío se resolviera sin problemas. Ya no era su problema. XXXX. Bueno, ya hemos abordado lo obvio, ¿y ahora qué?, preguntó Selina, temiendo la respuesta mientras miraba alrededor de la habitación. La habitación de Tanya era un poco discreta en comparación con lo que la mayoría consideraría una habitación infantil adecuada para una niña. Tenía los muebles necesarios, una gran ventana con vistas a los jardines y un pequeño ejército de peluches llenando la alcoba. Había un baúl de juguetes lleno de muñecas y otro contenedor lleno de juguetes de construcción. Pero las paredes eran bastante sencillas, aunque pintadas en tonos pastel, y en general no daban una impresión muy personal. Tanya había dado algunos pasos para remediar ese problema, pero una estantería llena de manga no lo conseguía por sí sola. Aún así, esta era una excelente oportunidad. Selina definitivamente había decidido ir más allá en su tarea asignada de alejar a Tanya para ganarse la confianza de Bruce, y esa era una actitud que Tanya aprobaba de todo corazón. Hacía demasiado tiempo que Tanya no podía enfurecer a alguien actuando como tal, y tenía bastantes ideas. Primero la comida, dijo Tanya, tengo hambre. ¿Comes justo antes de dormir?, preguntó Selina, escéptica. Tanya se acercó al cambiador y señaló hacia abajo. Nevera, dijo Tanya simplemente. Primero la comida, luego el pijama, explicó. Lo mejor era empezar con la rutina de la noche. Aunque comer en abundancia significa que no necesita 18 comidas al día, sigue necesitando mucho más de lo normal. Selina se lo pensó un momento. En realidad, tiene sentido. Posible desastre antes de que se cambie de ropa. Abrió la nevera. Leche con chocolate. Leche especial, aclaró Tanya, porque estoy grande. En realidad, había 7 sabores. Quiero amarillo, añadió. Sabor a plátano. Después de eso, y cuando Tanya ya estaba cómoda en pijama, era hora de empezar a añadir tonterías. Necesito un compañero, dijo, señalando el ejército de peluches. Bien, ¿cuál quieres?, preguntó Selina. Tanya fingió mirarla como si estuviera loca. Pregúntales, dijo, señalando los peluches. ¿Qué?
Pide lágrimas de vocales, dijo Tanya, destrozando la palabra a propósito. Su sonrisa angelical se ensanchó al ver que Selina se daba cuenta de que habían dejado atrás lo sensato y entrado en el terreno de los rituales absurdos para dormir. ¿Cómo reaccionaría? Una sensación de poder la invadió, la que siempre había rechazado. «Baila para mí». Selina suspiró con aire de desdén y se acercó a la ventana. «Bueno, ¿quién de ustedes se ofrece como voluntaria?» «Así no se hace», dijo Tanya con tono de reproche. «Son soldados, trátenlos con respeto». La transición fue fluida, como si Selina siempre fuera a hacerlo en lugar de cambiar de opinión según las críticas de Tanya. «Tropas. Se nos echa encima la noche y alguien va a necesitar guardia nocturna. Necesitamos un voluntario», dijo Selina con brusquedad. «Impresionante». Tras un momento de silencio, Selina cogió un peluche de gato negro. «Tu visión nocturna será útil, cadete, al igual que tu camuflaje nocturno. Tu sacrificio será recordado». Llevó al gato hasta la cuna y lo metió dentro. «¿Mejor?». Tanya sintió. «¿Qué más? Revisa el armario», dijo, añadiendo un toque de miedo a su voz. «¿Para qué?», preguntó Selina, acercándose. «El acertijo». Selina hizo una pausa. «¿Por qué estaría el acertijo en tu armario?». «Barbie dijo que estaba en el armario», explicó Tanya. Bárbara Gordon odiaba que Tanya la llamara así. «Revisa», repitió con insistencia. Selina resopló de risa ante la broma de Tanya. Revisó el armario, como le habían pedido. «No hay acertijo». «¿Tengo que mirar también debajo de la cama?», preguntó con sarcasmo. «Si hay payasos», dijo Tanya de inmediato. La sonrisa divertida de Selina se desvaneció. «Odio lo plausible que es eso». «Sí, el Joker esperaría debajo de la cama de un niño para reírse». Quizás eso fue demasiado. Sacó una linterna del armario y revisó la cama a distancia. «No hay payasos. Solo un oso con una pala». «Esa es Visa», dijo Tanya de inmediato. «Estaba de guardia en la trinchera. Así que ahí es donde se fue Visa. Desapareció hace unos días, pero Tanya pensó que el oso aparecería tarde o temprano, y tenía razón». «Dame», añadió, extendiendo las manos. Selina cogió el oso de peluche con la pala de plástico atada a la mano y se lo puso a Tanya en brazos. «Bueno, ¿qué más?». Pasaron unos 15 minutos cuando Alfred entró en la habitación. Mientras el festín continuaba, los tres gatos se acurrucaron contentos en sus cojines y, como suelen hacer los gatos, se durmieron. De los tres salía un ronroneo fuerte y contento. Esta era la recompensa que habían recibido por su trabajo. Aunque ningún gato volvería a hablar, todos los gatos ronroneaban como el zumbido de una rueca. Desde ese día hasta hoy, los gatos han seguido ronroneando cuando se sienten contentos, dijo Selina, terminando el cuento de hadas que había recitado de memoria. «Aquí está, señorita Kyle», dijo Alfred. «Buenas noches, Alfred», murmuró Tanya. Ni siquiera necesitaba fingir, estaba arropadita y cómoda, y ya tenía un pie en el país de los sueños después de escuchar el cuento. No lo había oído antes, lo cual era agradable. «¡Qué bien! Entonces puedo dejarte el gatito», dijo Selina, poniéndose de pie. «Prefiero pensar que estará bien sola». Hizo una pausa. «Hasta que su estómago la reactive en 3 horas». Su crecimiento acelerado tenía muchos efectos secundarios desagradables. «Espera, había 3 biberones en la mini nevera. ¿Eran solo para esta noche?», preguntó Selina. Alfred asintió. «Eran de medio litro cada uno». Siseó. «Hay más de una razón por la que no nos hemos apresurado a enseñarle a ir al baño, señorita Kyle». Alfred dijo. «No vamos a confiar en que no se muera de hambre por arte de magia». Lo cual sonó absurdo en lugar de la alternativa real. «Hablando de bebés hambrientos», dijo Selina, cambiando de tema. «Necesito volver con mis gatos. Seguro que ya me extrañan». «Llamaré a un taxi», dijo Alfred inmediatamente. «XXXX». Selina, por supuesto, había exigido una compensación por el cuidado no remunerado que le habían pedido, ya que tocar el piano estaba fuera del alcance de su acuerdo con Bruce. Claro, como en una comedia romántica, había pedido una cena privada con el hombre en Nochevieja en un buen restaurante. Vio la oportunidad y la aprovechó. Tanya lo respetaba. «¿Y qué opinas de ella?», le preguntó Bruce después, mientras usaban una espada mágica en un ala con forma de demonio para grabar lentamente un círculo mágico sobre una losa de piedra cubierta de arcilla, colocada en una habitación que llevaba mucho tiempo sin usar y que el abuelo de Bruce había usado por última vez para esculpir aficionada. La losa medía 2 metros por 2 metros de ancho, 4 centímetros de grosor y otro centímetro de arcilla. «Es bastante agradable, guapa y fuerte», comentó Tanya, flotando sobre el círculo mágico.
Había un retroproyector que delineaba el círculo mágico exacto que necesitaban, hecho de antemano en una transparencia para facilitar su tamaño real. Incluso habían desterrado su sombra mágicamente para asegurar la mejor imagen posible. Si te cortejas solo por riqueza, un objetivo oculto, comprende el deber de la maternidad y la belleza. Tanya frunció el ceño al ver que su ala se había excedido un poco. Con un esfuerzo de voluntad, deshicieron el último corte y lo intentaron de nuevo. Estar en forma diabólica significaba que su poder siempre estaba concentrado, algo que necesitaban del mantra de concentración meditativa en forma humana. Bruce se tomó un momento para reflexionar sobre sus rimas. Así que te parece bien. Sin duda podrías encontrar algo peor. La riqueza puede ser una maldición. Tanya respondió. De los gatos que rozan la crema, ella parece encajar en el equipo. Resultó que la señorita Selina Kyle tenía, en su historial médico al que Bruce había accedido ilegalmente, un diagnóstico de cleptomanía. En el pasado, ella había tenido bastantes casos de haber sido sorprendida robando en tiendas a pesar de poder comprar cosas fácilmente. Bueno, al menos su pasado inventado tenía sus ejemplos. Selina Kyle no existía oficialmente hasta hace unos 5 años. Era una falsificación impecable, y el certificado de nacimiento, de una madre soltera que no sobrevivió al proceso, era real, pero el resto de sus registros, su trayectoria en el sistema, fue borrado, reemplazado superficialmente, pero nada que pudiera engañar a Batman. ¿De dónde saca su dinero? En teoría, dirige a refugios de animales, alrededor del 30% de los de Gotham, pagándose un pequeño salario de cada uno por el trabajo administrativo que realiza, pero eso suma, y Batman sospechaba que había algún ingreso legal de por medio. Aún no había investigado las posibilidades. Bruce incluso había donado a los refugios durante la cita, lo que a Tanya le pareció un poco falso. Al parecer, a Bruce le gustaba. Bueno, me alegra saberlo, dijo Bruce, acercándose a la ventana y apartando la cortina para mirar afuera. ¿Vas a decirme cuánto gana Tanya ahora? Preguntó Richard. Este ritual es una prueba. El proyector puede que no sea el mejor, dijo Tanya. Es decir, el objetivo del experimento era comprobar si el método del proyector para asegurar un círculo de hechizos consistente era útil. El propósito del círculo bien podría ser crear púrpura. Lo que el círculo de hechizo realmente hace es irrelevante. ¿Pero qué hace? Repitió Richard. En la época de invocar a un demonio, respondió Tanya. ¿Vas a invocar a un demonio? Preguntó Richard, sorprendido. Genial. Más o menos. Bruce dijo. Este círculo lo construyó para invocarse a sí misma. Ya lo hemos probado. Era algo que habían creado para asegurarse de que aún pudieran sentir la invocación fuera de su forma demoníaca, pero no ser atraídos a menos que lo estuvieran. También era una forma más educada de invocar, incapaz de forzar la transportación. Le tomó algunas iteraciones, pero Tanya estaba satisfecha con los resultados. ¿Y qué vas a hacer con él? Preguntó Richard. Bueno, si funciona, planeamos hacer algunos más y esparcirlos en lugares útiles. Bruce dijo. Puede llevarse cosas si está lista para la invocación, incluyendo a otras personas. Tanya sintió. Genial, dijo Richard, impresionado. Eso debería ser lo último. Tanya se alejó flotando del círculo. Ahora es hora de probar. Un catalizador simple es lo mejor, dijo Tanya, creando un cristal negro que brillaba con un fuego interior. Se lo pasaron a Richard. Colócalo en el centro, luego en el círculo al que entraré. Pero primero debes decir mi nombre, Rine será el que tenga fama. No lo destruiré. Es solo arcilla. Sin esperar respuesta, arrojó el cristal hacia el centro del círculo de invocación. Rine, te invoco. Dijo, posando dramáticamente. Tanya sintió el pestillo de invocación al instante. El catalizador que crearon les proporcionó el poder necesario para crear la conexión y la puntería sin necesidad de nada más. Inmediatamente, volaron hacia Bruce y lo envolvieron con sus alas. Las débiles llamas se extinguieron por completo, revelando plumas negras. Con un esfuerzo de voluntad, Tanya aceptó la invocación, proporcionando el resto del poder del hechizo requerido, ya que el catalizador no podía invocar más que unos pocos pelos sueltos por sí solo. Como era de esperar, el círculo provocó una ráfaga de fuego infernal que los envolvió, y al terminar, se encontraban dentro del círculo en lugar de fuera. Una prueba exitosa. ¿Estás en tu mejor momento? Le preguntó Tanya a Bruce. Estoy bien, dijo Bruce, pero frunció el ceño mientras miraba sus pies. Pero el círculo está arruinado. La arcilla está sin coser, necesita una reparación. Tanya sintió. Bruce se alejó del círculo. Mi arte se alteró, se invirtió, regresó. Con un gesto de poder, los pasos de Bruce se desvanecieron, dejando un círculo de invocación impecable.
Bueno, es hora de ver si el horno personalizado funciona sin arruinarlo, comentó Bruce, mirando la enorme máquina que ocupaba un cuarto de la habitación. Tanya sintió, moviendo telequinéticamente la losa de piedra hacia la máquina que parecía un horno de pizza. En segundos, un pitido indicó el inicio del proceso. Se acabó el tiempo de la maldad. Regresa la juventud, ¿quién necesita atención? Canturreó Tanya, transformándose de nuevo en su forma mortal en otra ráfaga de fuego infernal. Uf, hambre, se quejó. Estar en forma de demonio era un buen respiro de las preocupaciones biológicas mortales, pero siempre la afectaba después. El horno no estará terminado hasta mañana, así que comamos y echemos una siesta antes de esta noche. Bruce dijo con sensatez. Sí, dijo Richard, emocionado. Era viernes, y Bruce finalmente había admitido que Richard había cumplido todos los requisitos que había establecido para unirse a él en sus actividades de justiciero. Después de todo, Bruce tenía un plan B. XXXX. El matón gimió cuando Robin aterrizó justo en el pecho del hombre, desplomándose por el impacto. Robin saltó al hormigón y se abalanzó con más fuerza, blandiendo su bastón para desarmar al segundo matón con una pistola antes de que pudiera recuperar la cordura. El tercero y último, por otro lado, preparó un disparo, antes de que su pierna derecha se hundiera hasta la mitad del suelo, mientras una extremidad plateada se extendía y le arrebataba el control del arma. Rin extendió un ala, derribando a otros dos matones mientras Robin comenzaba a luchar contra uno que tenía un tubo como arma. En poco tiempo, los aproximadamente 10 matones gemían de dolor y Robin ejecutaba una danza de la victoria. Aunque será doloroso, la salud llegará a los pecadores, entonó Tanya, dejando que el débil hechizo regenerativo se asentara en los matones. Varios gruñeron de dolor mientras sus esqueletos se alineaban con fuerza y las primeras etapas de la curación se aceleraban a solo unos segundos. ¿Tuviste que curarlos?, preguntó Robin, un poco molesto. Curaré es herir, emplearé mis mejores habilidades, respondió Rinne, añadiendo un toque de amenaza adicional. Oírlos doler y gemir es como un remanso de paz. Esto era teatro, por supuesto. Es importante infundir miedo en el submundo criminal, y la imagen de demonio torturador era adecuada, dada la reputación de Batman de dejar a la gente destrozada a su paso. Si eso hace que los criminales decidan pasar página y descubrir que el infierno es real en este universo, mucho mejor. En 7 días de sufrimiento, recibirán su recompensa. También sirve para darle la información que necesitan sobre su tratamiento. Una semana es un tiempo considerable para curar ese tipo de heridas. Como sea, dijo Robin, sacando su gancho y usándolo para regresar a donde Batman lo esperaba. Buen trabajo. Batman dijo. Ahora buscaré pruebas. Observa con atención. Claro que ya le había dado lecciones y simulaciones a Robin sobre investigación y búsqueda de pistas, así que no hacía falta explicarle mucho lo que hacía, pero Robin prestó mucha atención de todos modos. Tras unos minutos de registrar la oficina del jefe de los matones en el almacén y rebuscar entre las cajas, Batman regresó. Este lugar es el almacén de drogas del Pingüino, concluyó. Principalmente opioides, desviados de compra legítimas por un hospital. Sospecho que tiene un colaborador dentro, pero Jim no aceptará lo que tengo al respecto. El departamento de policía de Gotham está en camino. Esperaremos y nos aseguraremos de que el lugar esté tranquilo hasta que lleguen, y luego seguiremos adelante. Rinne frunció el ceño. Si bien la cantidad de personas con enfermedades mentales que han centrado sus manías en Batman lo suficiente como para alzarse como figuras de la oposición era inquietantemente alta, de alguna manera se las arregló para existir una categoría aún más ofensiva. Sindicatos del crimen organizado, por lo demás comunes, que se basaban en ese mito para envolverse en poder y prestigio y ocultar su vileza parasitaria, por lo demás completamente mundana. Aunque Bruce no podía prever personajes como el Guasón, el Espantapájaros o Dos Caras, personajes como el Pingüino eran un resultado eminentemente predecible. Batman demostró la eficacia de la falsificación y una cultivada reputación de capacidad sobrenatural para aumentar la efectividad y la seguridad de una empresa ilegal, por lo que, naturalmente, los líderes del mercado de una industria similar emularían lo que funcionaba para alcanzar su propio éxito. Aún así, con la policía llegando a la escena del crimen, era hora del siguiente crimen. De detenerlo, claro está. Aunque técnicamente seguirían cometiendo uno. Los atracos eran, con diferencia, el delito más común que se podía detener. Los borrachos en fiestas, los trabajadores del turno de noche y los estudiantes de clases nocturnas eran las principales víctimas de los robos rutinarios, y había bastante lugares que acechar si realmente se quería encontrar ese tipo de delito.
A Rinne no se le escapó que Batman se había limitado a estos lugares más seguros esa noche, incluso dejando a Robin solo con ellos patrullando los alrededores de la Universidad de Gotham mientras investigaba algo más, desviando las sospechas del niño de 9 años con una historia cursi de separarse para cubrir más terreno. Para su crédito, Robin finalmente también se dio cuenta. Espera, ¿cuántos atracos suele atrapar Batman en una noche? Le preguntó a Rinne. 10 veces, basta, respondió Rinne. Rara vez vigilaban toda la noche, pero toman notas detalladas de sus actividades cada noche para sus propios registros. ¿Y ha parado? Continuó. 11 veces 3, por tu juerga, dijo Rinne. Ha sido una noche ajetreada, para el caballero pintoresco. Por supuesto, Batman siempre tenía al menos 2 investigaciones en curso que lo distraían de centrarse en los crímenes de oportunidad. Esta noche tenía 3. ¿Me está dando Batman lo fácil para no tener que hacerlo? Preguntó Robin. Eres un neófito, sin mucha resistencia. Si te sorprendes, no tienes ojos. Ayuda a los débiles, no critiques, explicó Rinne con su mejor tono inexpresivo. Su voz era un susurro cuando hablaban sin dejar rastro. En ese sentido, un pico de miedo, citan mis protecciones. Aunque no tenían tiempo para crear nada realmente duradero, colocar un montón de trampas mágicas de rápida descomposición que crean un pulso detectable cuando alguien se aterroriza cerca de la zona de patrulla aumentó su eficiencia. Robin no descuidó sus obligaciones y se apresuró a investigar el disturbio. Esta vez no se trataba de un atraco, sino de un drogadicto que estaba teniendo un viaje terrible. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos con él?, preguntó Robin. Hay una clínica, atendida por un cínico, señaló Rinne, inexactamente. El de R. Tompkins no estaba tan mal. Un poco desorientado, pero necesita calmarse. Probablemente haya clínicas más cerca, pero Rinne no sabía dónde estaban. Sí, llevémoslo, dijo Robin, suspirando. Del mundo nos alejamos, para viajar a toda velocidad, entonó Rinne, mientras la sombra de Robin se extendía y envolvía tanto a Robin como al drogadicto. Un charco de oscuridad se extendía por el camino, mucho más rápido que una ambulancia. La doctora Leslie Tompkins dirige a una clínica en el callejón del crimen, apoyada discretamente por Batman a cambio de su experiencia médica. Hacía tiempo que no necesitaba su ayuda directa, pero fue ella quien inspeccionó los resultados de la curación mágica para confirmar su eficacia. Probablemente fue esta pausa en las reuniones con el Caballero Oscuro lo que la hizo saltar del susto cuando el charco de oscuridad expulsó al adicto que gritaba y al molesto Robin. Aún así, le dio al drogadicto una medicina para calmarlo después de que Robin le explicara las cosas, y además de decirles que le informaran a Batman que quería hablar con él, los despidió. Sin embargo, cuando regresaron a la universidad a esperar a que Batman lo recogiera, un brazo de escamas amarillas les tendió una emboscada, extendiéndose hacia la sombra de Robin y arrancándole la cabeza a Rinne por el cuello. GRK. Debes ser un demonio arrogante para entrar aquí. ¡Qué travesura!, dijo el corpulento demonio cuya mano con garras estrangulaba a Rinne. No lograste escapar de mí, porque yo soy el demonio, Etrigan. Vaya, mierda. Fin del capítulo 6.